De verdad que cuando uno levanta las manos, cuando uno está débil y levanta las manos, cuando tú estás orando, recibe fuerza. De verdad que esa alabanza ministra de una manera maravillosa. Bueno, hermanos, vamos a estar orando para que el Señor tome mis palabras, que sea Él quien dirija, que sea el Espíritu Santo quien me dé la palabra, porque de verdad que yo le pedí al Señor qué palabra voy a llevar yo para este bloque, para estas personas que están acá. Y el Señor puso en mi corazón el inmenso amor que Él tiene con todos nosotros. Amén. Su sacrificio, y de eso les voy a hablar hoy. Y los 7 derramamientos que tuvo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y de ese va a ser el tema de hoy. Bueno, Señor, te doy gracias, Padre de la Gloria, por este momento, Señor, por permitirme estar aquí en este lugar. Bendice, Padre de la Gloria, a todas las personas que están aquí presentes. Padre, destapa sus oídos espirituales, que ellos puedan, Señor, escuchar tu palabra, que quede, Señor, que se abra el entendimiento de cada uno de ellos. Padre de la Gloria, bendícelos a cada uno y que tu Espíritu Santo sea mi guía, que todo lo que salga de mi boca, Señor, sea guiado por ti, sea tu palabra, Señor, que pueda ministrar en cada uno de ellos, y que tu palabra, como dice, no regresará vacía a ti, Señor de la Gloria. Gracias, mi Dios. Bendice este lugar. Amén. Bendice cada uno de los que están presentes. Amén. Bendice las personas, Señor, que están por venir. Amén. Y todos aquellos que aún están escuchando, Padre de la Gloria. Amén. Destapa sus oídos espirituales y quita todo velo, Padre, para que ellos puedan ver lo que viene del reino de Dios. Amén, amén y amén. Vamos a estar leyendo Isaías 53. Le dicen amén cuando tengan la palabra. ¿Qué? Isaías 53. Y como estamos, vamos a leer la palabra de Dios, hermanos. Los invito a que se paren. Recuerden que la palabra de Dios hay que tener reverencia, paradito para escuchar la palabra de Dios. Amén. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y cómo escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cual se apartó. Que se me fue aquí por eso es bueno tener la Biblia. ¿Cuál se apartó? Todos nosotros nos descarriamos. Voy por el 6. ¿Cuál se apartó por su camino? Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará?
porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por los largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. ¿Quiénes creen ustedes de quién está hablando Isaías? Jesús. De Jesús. Fíjate todo lo que Jesucristo hizo por nosotros. Isaías 53 acá lo explica, cómo Jesucristo se entregó por amor. ¿A quién cree que quién más lo ha hecho? ¿Alguien me puede decir quién lo ha hecho? ¿Quién ha muerto por la humanidad? ¿Quién se ha sacrificado? Imagínense ustedes que Dios nos ama tanto, que cuando Él hizo al primer hombre y a la primera mujer, Él le entregó todo, un paraíso, para que viviéramos toda la vida, para que disfrutáramos de todo. Sin pecado. Sí, disfrutáramos todo. Dios tenía un plan perfecto para la humanidad, que era no morir, vivir para siempre, no envejecernos. Es por eso que nosotros no aceptamos la vejez. Es por eso que nosotros nos preocupamos, no la aceptamos. No queremos ser viejos, no queremos ser adultos, no queremos tener arrugas, porque Dios nos diseñó para estar toda la vida en juventud, joven, vigoroso. No aceptamos la muerte, porque cuando Cristo nos diseñó al primer hombre y a la primera mujer, para que no muriéramos nunca, tuviéramos vida eterna, pudiéramos alimentarnos sin trabajar, porque teníamos un paraíso, teníamos todo, nos dio todo para alimentarnos, animales, vegetación, todo nos lo dio el Señor. Pero por culpa y por causa de la desobediencia del primer hombre y de la primera mujer, ¿qué pasó? Perdimos todas esas bendiciones. El plan de Dios se perdió en ese momento, porque el primer hombre nos pecó, ¿verdad? ¿Y qué pasó después? Los desechó Dios, fueron destituidos de su gloria. Fíjense que el primer hombre, Adán y Eva, ellos podían hablar con Dios, ellos tenían comunión con Dios, y perdieron todo eso por culpa de la desobediencia. Y conjuntamente con todo el paraíso perdieron todo. Y cuando Dios se dio cuenta que cayeron en desobediencia y en pecado, y los destituyó de su gloria, perdimos todo. Toda la raza humana perdió esa oportunidad. Por eso es que nosotros envejecemos, por eso es que morimos, por eso es que pasamos tantas aflicciones, porque Adán y Eva no iban a pasar por eso. Nosotros no íbamos a vivir esa etapa, ni nos íbamos a enfermar. Perdimos todo, lo perdimos todo por eso. Pero gracias a Dios, que Dios nos ama tanto, tanto, que por segunda vez, Él acabó con la tierra, porque había tanta maldad. Después de la desobediencia de Adán y Eva, había tanta maldad que Dios decidió acabar con la tierra, acabar con el hombre, y solamente encontró a un solo hombre, uno solo, de toda la cantidad de personas que había en la época de Noé, al único hombre que quedó conjuntamente con su familia. Solamente a él fue que le dio la oportunidad de salvarse, porque era el único justo para acabar con la maldad de la tierra.
nuevamente el Señor vuelve a amarnos tanto, a darnos otra oportunidad. Y a través de eso, nuevamente, el Señor limpió la tierra, nuevamente, y de allí vino otra nueva generación. Y miren cómo se volvió a perder otra vez todo, porque volvimos a caer otra vez. De verdad que la raza humana es tan terca, porque hasta yo, de verdad que si les cuento no termino hoy de dar mi testimonio. Pero ha sido tanta la maldad por culpa solamente de alguien, ya ustedes lo saben, del enemigo, que lo permitimos nosotros que entre en nuestras vidas, que nos dejamos llevar por las malas actitudes, por los malos pensamientos. Por eso es que debemos de aprender de Noé, debemos de aprender de esos hombres que Dios tenía en alta estima y fueron bendecidos grandemente. Cuando nosotros nos destituyeron de la gloria de Dios, eso está en Romanos 3:23, fuimos destituidos todos de la gloria de Dios. Todos nosotros perdimos, dejamos de ser hijos de Dios, así dice la Biblia. Dejamos de ser hijos de Dios. Y para volver a ser hijos de Dios, nosotros tenemos la oportunidad a través de la sangre de Cristo. Él nos dio la oportunidad nuevamente enviando a su Hijo a la tierra. ¿Y qué hicimos? ¿Qué hizo la raza humana en esa época de Jesucristo? Él vino a darnos esa oportunidad. ¿Qué hicieron? No creyeron en Jesucristo, se burlaron de Él, lo escupieron, le desfiguraron su rostro, lo humillaron, lo sacrificaron clavándolo en una cruz. Todo eso lo hicieron. Y Él vino solo a darnos vida. Él vino a cumplir una misión. ¿Cuál fue la misión que vino a cumplir Jesucristo? A salvarnos, a darnos vida eterna, a hacernos una nueva criatura, a volver a ser hechos hijos de Dios, porque solamente a través de Él es que nosotros podemos ser hijos de Dios. Somos creación de Dios, sí, todos, pero no todos somos hijos de Dios. Solamente cuando nos convertimos y creemos en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único puente que hay entre Dios y nosotros. Dios está aquí, nosotros estamos aquí, pero Jesucristo, para llegar a Él, a nuestro Padre Celestial, al Creador del cielo y la tierra, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, solamente a través de Jesucristo es que podemos nosotros llegar a ser de nuevo hijos de Dios. Así lo dice la palabra, no lo digo yo. Para volver a ser hijos de Dios tenemos que llegar a Cristo a través de Él, porque es el único puente, no hay otro, no hay otro medio para llegar al cielo, no hay otro medio para ser hijos de Dios, solamente en Cristo, a través de Cristo. Y Cristo vino a eso, a cumplir esa misión, para darnos la oportunidad de ser salvos. Y vuelvo y repito, lo que hicieron fue que no creyeron en Él, lo rechazaron. Pero gracias a ese rechazo, porque Él dijo, a lo suyo vino y a los suyos no lo recibieron. Pero gracias a ese rechazo, que su pueblo lo rechazó, porque Cristo vino fue a salvar a su pueblo de Israel. Pero gracias a ese rechazo que el pueblo de Israel hizo con Él, nosotros entramos en esa promesa. Todos nosotros somos parte de la promesa de Dios. Y por eso hoy en día podemos decir, somos salvos por Cristo Jesús, por medio de su sangre. Y cuando el enemigo creía que iba a derrotar a Jesucristo a través de su muerte, cuando él vio que lo sacrificaron, que lo humillaron, que lo escupieron, que lo desfiguraron, que le clavaron sus manos, sus pies, le traspasaron su corazón. Cuando él creyó, ya tengo la batalla ganada, resulta que ahí fue el triunfo, ahí fue
donde se obtuvo la victoria a través de la muerte Amén. de Jesucristo. Y por esa sangre que Él vertió en la cruz del Calvario, fueron 7 derramamientos de sangre. Ahora yo les voy a explicar qué significan los 7 derramamientos de sangre. Cuando a Cristo le dieron el primer derramamiento, son 7. El primer derramamiento a Él lo llevaron y lo metieron, ¿cómo que? Lo acusaron injustamente. Cuando él sabía, como era el Hijo de Dios, él sabía lo que le iba a pasar. Cuando él subió al Getsemaní, ¿qué hizo Cristo? Tenía tanta tristeza, tenía tanto dolor, tenía tanta agonía que él tuvo que orar intensamente porque sabía lo que le iba a suceder, porque sabía que lo iban a sacrificar, porque sabía que lo iban a moler. Pero él cumplió la voluntad de Dios. Él hizo la voluntad de nuestro Señor, de nuestro Padre amado. Amén. Él cumplió con eso. Él hizo: Señor, pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Fue capaz de soportar dolor. Fue capaz de soportar todo por amor. Por amor a ti, por amor a mí, por amor a la raza humana, por amor al mundo. Todo eso lo soportó. Ese fue el primer derramamiento de sangre, porque dice la palabra que cuando él sudaba en su agonía, él sudaba y el sudor eran como gotas de sangre. Era su agonía. Era su agonía de ver lo que él iba a vivir solamente por amor a ti y a mí. Solamente por eso. Y de verdad, perdonen que llore, pero cada vez que yo leo esta palabra, a mí me hace llorar, porque yo, Dios, ¿cómo fuimos capaces? Mi pasado tanto, porque al igual que esa gente que lo sacrificó, hoy día nosotros también lo hacemos con la desobediencia. Hoy en día nosotros también lo hacemos. Creemos que no, pero sí lo hacemos cuando desobedecemos, cuando no cumplimos con la palabra de Dios, cuando no hacemos como a Dios le agrada que vivamos. Nosotros cada vez que lo hacemos, colaboramos con eso, con su dolor, con su tristeza. Por eso les hablo esta palabra que fue la que el Señor puso en mi corazón, porque a mí me ha hecho muy bien, a mí me transformó, a mí me cambió el Señor. Y muchas de ustedes me conocieron cuando yo estaba joven, vivía allí arriba en ese apartamento, y saben que vivía una vida completamente equivocada, una vida completamente que no era la que a Dios le agradaba. Pero Dios me transformó, me transformó, me rescató y me dijo: Ruth, tú eres mía. Él me eligió, me escogió y me transformó. Y hoy en día yo le doy gracias al Señor que me guardó y no me pasaron cosas peores. Pero sí sufrí y aún estoy sufriendo las consecuencias de mis errores y de mis malas decisiones. Pero gracias a Jesucristo me da la fortaleza para seguir adelante. Gracias a Jesucristo me da el consuelo cada vez que viene una aflicción, porque el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Y a través de esa palabra yo confío que soy más que vencedor en Cristo Jesús, y tú también eres Amén. más que vencedor Amén. en Cristo Jesús. El segundo derramamiento de sangre que Jesucristo tuvo fueron los latigazos. 39 latigazos le dieron a Jesucristo, y Él lo permitió para que todos nosotros fuéramos sanados. Como dice Isaías 53, por sus llagas somos nosotros sanados. Y Él tomó ese lugar que no le pertenecía a Él, le pertenecía a todos nosotros por pecadores, y Él asumió ese dolor, él asumió esos latigazos para que tú y yo fuéramos sanos.
para que fuéramos perdonados de toda rebelión, porque nosotros siempre nos rebelamos contra el Señor, siempre nos rebelamos, siempre, porque la Biblia dice que no hay uno, no hay uno, y si la Biblia lo dice, es porque es así, que no hay uno, no hay uno que el Señor puede decir, este es honesto, este es correcto, este vive como yo quiero que viva, como lo fue Jesucristo, porque dice, el único que fue perfecto es Jesucristo. Amén. Pero en Cristo Jesús nosotros lo podemos lograr. Cada día mejorar, cada día ser más agradable ante los ojos de Dios. Amén. Entonces, el segundo derramamiento de sangre, para que tuviéramos la oportunidad de ser sano. Si tú aplicas esta sangre en tu vida cuando te sientes enferma, cuando te sientes malo, tienes un enfermo en tu casa, vas a ser sano. Amén. En el Isaías 53 está, donde dice, por sus llagas fuimos nosotros sanados. Entonces, créelo. Y ahí también les puedo dar yo un testimonio. Yo estuviera en silla de ruedas, no estuviera parada aquí donde estoy, porque me diagnosticaron osteoartrosis, que es una deformación de los huesos, y es para que estuviera toda torcida, toda deforme. Y yo dije, yo no acepto ese diagnóstico, porque tengo a Cristo Jesús, que es mi sanador. Amén. Así que créelo, hermano, créalo que Cristo Jesús sana. Y yo no tomo medicamentos. Yo, por cumplir, por no tomarse su medicamento, pero muchas veces, hacía como 2 años atrás, yo era esclava de los medicamentos. Yo era esclava de los medicamentos para el dolor, porque siempre tenía dolor en mis huesos, siempre me dolía y no podía caminar bien. Pero yo dije, no acepto más una pastilla, porque soy una esclava de los medicamentos. Cristo Jesús, la sangre de Cristo me sana. Y les digo algo, pidiéndole, aclamándole al Señor esa palabra. Se lo pedí al Señor un día sábado, y cuando fui el domingo a mi iglesia, me dice el pastor, venga acá. Y el pastor me oró, el pastor de la iglesia Príncipe de Paz de Amazonas. Él tiene el don de la sanidad, y él me oró, y automáticamente a mí me tuvieron que ayudar a subir las escaleras porque no podía. Y después que mi pastor me ora, me acuerdo que una hermanita siempre me decía, hermana, tome cloruro de magnesio, hermana, tome cloruro de magnesio y escama de pescado. Y yo nunca le hice caso a lo que mi hermanita me decía. Seguidamente de la oración que me hizo mi pastor, el Señor me trajo a revelación esas palabras que mi hermanita me decía. Y yo le digo a mi hija, ¿sabes que la hermana me dijo que el cloruro de magnesio era bueno? Y va mi hija y corriendo y me lo compra, y empiezo yo a tomar. Y les digo algo, tengo 3 años sin dolores, que no tomo un medicamento. Amén. ¿Quién lo hizo, hermano? Cristo. Él es nuestro Salvador, nuestro sanador. No tenemos que ser dependientes de los medicamentos si creemos en Cristo, porque si no crea, hermana, no lo haga. No se lo recomiendo. Solamente cuando tenga fe y crea, amén, te va a ser sana. Como estoy yo ahorita, soy testigo del poder sanador de Jesucristo. Lo puedo decir con toda convicción, con toda autoridad, que no estoy mintiendo, estoy diciendo la verdad. El tercer derramamiento de sangre tiene que ver con la corona de espinas. Cuando a Cristo le incrustaron la corona de espinas, ¿qué pasó allí? En Génesis 3:17, cuando Dios vio que el hombre, Adán y Eva, desobedecieron, Él maldijo la tierra. Él maldijo la tierra. Pero a través de la corona de espinas, cuando Cristo cayeron gotas de sangre en la tierra, allí Cristo nos libró de esa maldición. Amén. Así, hermanos, que ustedes pueden con toda confianza aplicar esa palabra
para ser libre de toda maldición, de maldiciones generacionales, de maldiciones que ustedes vean que no tienen empleo, que no tienen, o sea, de muchas maldiciones que a veces ustedes deben de darse cuenta. Cónchale, no consigo trabajo, esa persona nunca trabaja, esa persona siempre está enferma, o sea, hay maldiciones generacionales que vienen de nuestro antepasado, de nuestros abuelos, que no sabemos. Entonces ustedes cada vez que oren, apliquen esa palabra y crean que Cristo vino y se entregó en la cruz del Calvario para que toda maldición que nos esté afectando sea anulada. Amén. El cuarto derramamiento de sangre fue el rostro. Dice la palabra en Isaías 53:2 que Cristo era hermoso, era el rubio de Galilea, era de hermoso parecer, y le desfiguraron su rostro a tal manera que fue rechazado. Imagínense cómo estaba Cristo desfigurado, porque eso tiene que ver con la identidad de nosotros, porque nosotros tenemos identidad de reino, y cuando el diablo creyó que lo iba a derrotar, Cristo nos dio nuevamente identidad, porque somos hijos, hijas del gran rey, a través de la corona de espinos, del rostro de Jesucristo. Nosotros volvemos a tener identidad de reino, somos hijos de Dios, tenemos esa hermosa oportunidad de nuevo. Seguidamente, cuando le clavaron sus manos, recuerden que cuando a Cristo, Él estaba en la tierra, ¿qué hacía Jesucristo con sus manos? Bendecía con sus manos, hacía milagros, multiplicaba los alimentos. ¿Qué quiso el enemigo hacer eso? Y Dios, Jesucristo, ¿qué hizo? Para que nosotros tuviéramos prosperidad a través del derramamiento de sangre que tuvo en sus manos. A través de ese derramamiento de sangre tenemos prosperidad en toda buena obra que nosotros hacemos, prosperidad en nuestra vida financiera, prosperidad y productividad en nuestras vidas, en todo lo que emprendamos. Para eso Cristo murió por nosotros, para que volviéramos a tener todo eso que habíamos perdido. El sexto derramamiento de sangre fueron los pies. Cuando a Cristo le clavaron los pies, ¿qué significa? Que Dios tenía un plan perfecto, un plan maravilloso, un propósito con nosotros. Y por el pecado, por causa del pecado, perdimos todo ese plan y todo ese propósito. Y Cristo, a través de su derramamiento en la cruz del Calvario, tenemos nuevamente el propósito, el plan de Dios, para que andemos con propósito. Y el último derramamiento, que fue cuando el soldado le traspasó el costado, le traspasó su corazón. Eso tiene que ver con el carácter. Yo le he pedido mucho al Señor que me cambie mi carácter. Me lo ha cambiado mucho, pero todavía me falta un poco. Para tener un carácter sumiso, un carácter obediente. Porque no podemos ser airosos, no podemos airarnos. Y el carácter de Cristo era el perfecto. Y a través de eso nosotros podemos tener el carácter de Cristo. O sea que tenemos oportunidad, esa oportunidad, a través del derramamiento de sangre. ¿Qué les parece? Amén. Entonces, mis hermanos, gracias a lo que Cristo hizo en la cruz, tenemos la oportunidad de encontrarnos con Él, de reconciliarnos con Él, restaurarnos. Cristo
va a restaurar nuestras vidas. Todo lo que habíamos perdido lo va a restaurar. Y nos va a dar provisión que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, amados hermanos, no olviden lo que Cristo hizo por ti, lo que Cristo hizo por mí, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que se sometió a humillación, se sometió, pasó todas las pruebas. Porque ¿quién ha muerto así? Yo no conozco a más nadie que haya muerto de esa manera. Solamente para que tuviéramos la oportunidad de ser salvo, de ser perdonado, de ser sano, de ser libre. Libre, nosotros somos libres a través de Cristo. Yo nunca me hubiese atrevido a hablar aquí así, pero le pedí, Señor, dame, porque hasta miedo, yo sufro hasta de miedo escénico, pero en Cristo Jesús todo es posible. Para Él nada es imposible. Amén. Así que, amados hermanos, todo es posible en Cristo Jesús. Amén. Si crees en Él, serás sano. Si crees en Él, vivirás eternamente. Porque recuerda que tienes que procurar, porque no vamos a vivir aquí en la tierra eternamente, pero nuestra alma sí va a prevalecer eternamente. Y esa es la que tenemos que procurar, haciendo todo lo que dice el Señor. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será de añadidura. Amén.